Mi nombre es Caguana y soy uno de los más viejos de esta tribu. A lo largo de mi vida he visto muchas cosas que los jóvenes de hoy no entenderían, cosas que ni siquiera creerían, pero hay algo que me ha acompañado durante todos estos años. Algo que me sigue persiguiendo en mis sueños y en mis pensamientos. He visto cómo la selva se lleva a los hombres, cómo desaparecen sin dejar rastro, y cómo los espíritus que habitan en lo más profundo de la selva reclaman a quienes se atreven a desafiar sus dominios. Hoy, quiero contarte una historia, una advertencia que tal vez salve tu vida si decides escucharla. Cuando era joven, pensé que la selva era solo un lugar para cazar y recolectar, un lugar donde los hombres podían vivir en armonía con la naturaleza, siempre y cuando la respetaran. Pero cuanto más crecía, más me daba cuenta de que la selva no era solo un lugar de vida. Era también un lugar de muerte y misterio, un lugar donde las reglas del mundo que conocíamos no siempre se aplicaban. En aquellos días, junto con otros jóvenes de la tribu, decidimos aventurarnos más allá de los límites seguros de la selva. Queríamos demostrar que las historias que nos contaban los ancianos, esas historias de espíritus y ciudades perdidas, no eran más que leyendas. Partimos al amanecer, 6 cazadores fuertes y llenos de vida. Estábamos convencidos de que encontraríamos presas más grandes y valiosas si íbamos más allá de lo conocido. Pero desde el primer día, la selva nos dio señales de que algo no estaba bien. No había sonidos de animales, ni siquiera de insectos. Solo el silencio. Y en la selva, cuando todo está en silencio, es cuando más debes temer. Uno de los jóvenes, Kamuri, era el más valiente, o tal vez el más temerario. Él fue el primero en notar la presencia del jaguar. Lo vimos entre los árboles, un jaguar tan grande y oscuro que parecía una sombra moviéndose en la espesura. Era un animal majestuoso, pero también aterrador. Kamuri quiso cazarlo, pensando que sería un trofeo digno de admiración. Pero cuando lanzó su lanza, el jaguar simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Ese fue el primer aviso, pero no el último. Seguimos adelante, a pesar de la inquietud que comenzaba a instalarse en nuestros corazones. Cuanto más nos adentrábamos en la selva, más densa se volvía. Las ramas de los árboles parecían cerrarse sobre nosotros y el aire se volvía espeso, difícil de respirar. Al tercer día, llegamos a un lugar donde la niebla comenzaba a cubrir el suelo. Era una bruma blanca, espesa, que se extendía entre los árboles como si la selva misma estuviera tratando de ocultar algo. Kamuri, siempre el primero en desafiar lo desconocido, decidió adentrarse en esa niebla a pesar de nuestras advertencias. Le gritamos que se detuviera, pero no escuchó. Lo vimos caminar hacia la bruma y en cuestión de segundos desapareció. Corrimos tras él, pero cuando llegamos no había rastro de Kamuri. Ni huellas, ni señales de lucha. Solo el silencio y la niebla. Pasamos horas buscándolo, llamándolo, pero no hubo respuesta. Esa noche acampamos cerca, esperando que regresara por su cuenta. Pero al amanecer, Kamuri seguía desaparecido. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que no era así. Eran voces que venían de la selva, voces que susurraban nuestros nombres, llamándonos. Uno de los cazadores más jóvenes, asustado, quiso regresar a la aldea. Pero antes de que pudiéramos detenerlo, también él desapareció en la niebla. Los pocos que quedábamos estábamos aterrorizados. Decidimos regresar, pero la selva parecía no querer dejarnos ir. Cada vez que intentábamos encontrar el camino de vuelta, la niebla se hacía más densa, los susurros más fuertes. Y entonces, en la distancia, vimos sombras moviéndose entre los árboles. Al principio pensamos que eran Kamuri y el otro cazador, pero pronto nos dimos cuenta de que esas sombras no eran humanas. Se movían de manera extraña, flotando sobre el suelo, y sus ojos, si es que los tenían, brillaban con un resplandor que no era natural. Fue en ese momento cuando entendí lo que los ancianos siempre nos habían advertido. Habíamos cruzado una línea,
una línea que no debíamos cruzar. Estábamos en territorio de los espíritus, en el umbral de una ciudad perdida que llevaba siglos dormida en lo más profundo de la selva. Esa ciudad no era un lugar de hombres, era un lugar donde los espíritus antiguos reclamaban las almas de los incautos que se atrevían a entrar en su dominio. Regresé a la aldea, pero no todos lo logramos. Solo 2 de nosotros volvimos con vida, y ninguno de nosotros volvió siendo el mismo. Desde entonces, las desapariciones han continuado. Cazadores valientes, jóvenes impetuosos, todos han sido reclamados por la selva. Y aquellos que han visto lo que yo vi, aquellos que han oído los susurros en la niebla, saben que no hay forma de escapar de ese destino una vez que ha sido marcado por la ciudad. Mi nieto Urani es uno de esos jóvenes que no cree en las historias que le cuento. Dice que son solo leyendas, cuentos de un viejo que ha vivido demasiado tiempo. Pero yo sé la verdad. Sé que la ciudad está despertando, sé que los espíritus que habitan en ella están cada vez más hambrientos. Y sé que pronto, muy pronto, más de nuestra tribu serán llamados por la selva, y aquellos que no escuchen mis advertencias no regresarán. Mi nombre es Urani, soy el nieto de Kawana, el sabio de nuestra tribu. Desde niño crecí escuchando las historias de mi abuelo, sentado junto al fuego mientras él relataba los misterios y los peligros de la selva. Mis amigos y yo nos burlábamos a veces, pensando que eran solo cuentos para asustarnos, relatos de ancianos que ya no tenían la fuerza para cazar. Pero, con el tiempo, esas historias dejaron de parecer simples cuentos. Algo en la manera en que mi abuelo hablaba, en la mirada que tenía cuando mencionaba ciertos lugares, me hacía dudar. Había una verdad en sus palabras que yo, en mi juventud, no lograba entender del todo. Mi abuelo siempre hablaba de una ciudad perdida en lo más profundo de la selva, un lugar que nadie debía buscar. Decía que esa ciudad no pertenecía a los hombres, que era el dominio de los espíritus, de seres antiguos que vigilaban cada paso que dábamos en esas tierras. También hablaba de los cazadores que desaparecían, aquellos que nunca regresaban, y de cómo los animales más grandes y peligrosos, el jaguar negro, el águila arpía, eran guardianes de ese territorio prohibido. Pero yo, como muchos jóvenes, no creía en esas advertencias. Pensaba que mi abuelo simplemente estaba contando viejas leyendas para mantenernos a salvo, pero algo cambió hace unos meses. Mi primo Kuman era uno de los cazadores más valientes de nuestra tribu. Era fuerte, rápido y no le temía a nada. A menudo se burlaba de las advertencias de mi abuelo, diciendo que eran supersticiones de viejos, que la selva era solo un lugar donde los hombres cazaban y vivían, nada más. Un día, Kuman decidió que iría más allá de los límites que nuestra tribu respetaba, hacia esa parte de la selva cubierta por niebla, donde mi abuelo nos advertía que no debíamos ir. Se adentró solo, confiando en su habilidad como cazador, convencido de que encontraría algo extraordinario. Esa fue la última vez que lo vimos. Los días pasaron y Kuman no regresaba. Al principio, no estábamos demasiado preocupados. Kuman solía desaparecer durante varios días cuando estaba en una buena cacería, pero cuando pasaron más de 5 días, empezamos a temer lo peor. Se organizó un grupo de búsqueda, y yo fui uno de los que decidió unirse. Después de todo, Kuman era mi primo, y si había una posibilidad de encontrarlo con vida, no podía quedarme atrás. La primera señal de que algo no estaba bien fue el silencio. Todos en la tribu sabemos que la selva siempre está viva con el sonido de los animales, de los insectos, del viento entre los árboles. Pero cuando nos adentramos en esa parte profunda, todo estaba en un silencio sepulcral. Era como si la selva misma estuviera conteniendo la respiración. No había pájaros, no había monos, ni siquiera los insectos que normalmente nos rodean. Solo un silencio opresivo que parecía hacerse más pesado con cada paso que dábamos. Al segundo día de la búsqueda, algo extraño ocurrió. Comenzamos a escuchar ruidos a nuestro alrededor, como si alguien o algo nos estuviera siguiendo. Eran pasos ligeros, apenas perceptibles, pero estaban ahí, entre los árboles. Llamamos a Kuman,
pensando que tal vez estaba herido y nos seguía, incapaz de hablar. Pero no hubo respuesta. Seguimos los sonidos, pero cada vez que creíamos estar cerca, los pasos se detenían. Era como si algo jugara con nosotros. Y entonces apareció la niebla. Una bruma espesa, blanca, que cubría el suelo y se alzaba entre los árboles. Uno de los cazadores más jóvenes, temerario como Kuman, decidió adentrarse en la niebla, convencido de que había visto una sombra moverse entre los árboles. Intenté detenerlo, pero fue en vano. Lo vi desaparecer en esa bruma, y luego, el silencio otra vez. Ni un solo sonido. Lo llamamos, gritamos su nombre, pero no hubo respuesta. Ni huellas, ni rastro alguno de su paso. Solo la niebla que se extendía como un manto, tragándose todo lo que tocaba. Regresamos a la aldea con el corazón pesado. Sabíamos que algo oscuro había sucedido, que la selva no era simplemente un lugar peligroso, sino que algo mucho más siniestro la controlaba en esos territorios. Cuando le conté a mi abuelo lo que habíamos visto, él no pareció sorprendido. Me miró con esa mirada sabia y cansada que siempre tiene y me dijo que la ciudad había reclamado a Kuman, como había reclamado a tantos otros antes que él. Mi abuelo me habló nuevamente de la ciudad perdida, esa ciudad que lleva siglos escondida en lo más profundo de la selva, oculta por la niebla y protegida por espíritus antiguos. Me dijo que los cazadores que desaparecían no eran simplemente víctimas de animales o accidentes, sino que eran llevados por la ciudad, atraídos por una fuerza que ninguno de nosotros comprendía. La niebla, según él, era solo una barrera, la puerta que separaba el mundo de los hombres del mundo de los espíritus. Y aquellos que cruzaban esa puerta nunca regresaban. Desde entonces, no puedo dejar de pensar en Kuman, en los otros cazadores que también desaparecieron en esas tierras. A veces, por la noche, creo escuchar sus pasos en la selva, como si estuvieran vagando entre los árboles, buscando el camino de regreso. Pero sé, en lo más profundo de mi corazón, que ya no son ellos. Mi abuelo dice que una vez que la ciudad te toma, ya no eres el mismo. Los espíritus te devoran, te cambian, y lo que queda de ti es solo una sombra, un eco de lo que fuiste. Ahora, cuando escucho los susurros en el viento, cuando veo las sombras moverse entre los árboles, no puedo evitar sentir un miedo profundo, un miedo que no había sentido antes. La selva ya no es el lugar que solía ser para mí. Ya no es solo un lugar de vida, sino también un lugar de muerte, un lugar donde los espíritus antiguos vigilan y esperan, listos para reclamar a aquellos que se atreven a desafiar sus dominios. Mi abuelo siempre dice que la ciudad está despertando, que con cada desaparición, con cada cazador que no regresa, los espíritus se hacen más fuertes. Y temo que, pronto, la ciudad no se conformará con llevarse solo a unos pocos, sino que vendrá por todos nosotros. Mi nombre es Amaru y siempre he sido el tipo de persona que busca más allá de lo que está frente a mis ojos. En la aldea, crecí escuchando las advertencias de los ancianos, historias sobre los peligros de la selva, los espíritus que la habitaban y, sobre todo, sobre la ciudad perdida que según decían, estaba escondida en algún lugar tan profundo que ni los animales más feroces se atrevían a acercarse. Decían que esa ciudad estaba maldita, que cualquier hombre que la encontrara jamás volvería a ser el mismo o, lo más probable, que nunca volvería. Los ancianos hablaban de cazadores que habían desaparecido en la selva, hombres fuertes y hábiles que se desvanecieron sin dejar rastro. Contaban que en los días siguientes a su desaparición, algunos aldeanos juraban haber visto sus sombras moviéndose entre los árboles, figuras familiares que, cuando intentaban seguirlas, desaparecían como humo. Pero para mí, estas historias no eran más que eso, relatos contados para mantenernos alejados del peligro, advertencias para que no nos alejáramos demasiado. No me creía las historias de fantasmas ni de ciudades malditas. Pensaba que aquellos que desaparecían simplemente se habían perdido, que los jaguares o los caimanes se habían cobrado otra víctima. Por eso, cuando crecí, decidí que iba a ser diferente. Yo iba a demostrar que no había ninguna ciudad perdida, ningún espíritu esperando entre los árboles.
Así que, un día, reuní mis provisiones, mi arco y mi lanza, y me adentré en la selva. Sabía que los ancianos de la aldea no estarían de acuerdo con lo que iba a hacer, así que salí en silencio antes de que amaneciera, mientras todos dormían. Mi plan era simple: adentrarme más allá de donde nadie más se había atrevido a ir, explorar esa parte de la selva que siempre había estado fuera de los límites. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba, pero no era por miedo, era por emoción. El canto de los pájaros y el sonido de los insectos me acompañaban, y durante las primeras horas todo parecía normal, como cualquier otra cacería. Pero algo cambió cuando comencé a acercarme a esa parte de la selva que los ancianos decían que estaba maldita. El aire se volvió más pesado, y los sonidos de la selva, que siempre estaban presentes, comenzaron a apagarse poco a poco. Los pájaros dejaron de cantar y el zumbido de los insectos desapareció por completo. Solo quedó un silencio inquietante. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero cuanto más me adentraba, más extraña se volvía la selva. Los árboles parecían volverse más altos, más retorcidos, y sus ramas se entrelazaban de una manera que hacía difícil avanzar. Fue entonces cuando vi la niebla. No era una niebla común, era espesa y blanca, casi sólida. Cubría el suelo como un manto y se alzaba entre los árboles, moviéndose como si tuviera vida propia. Me detuve por un momento, pensando en las historias que los ancianos contaban, pero mi curiosidad fue más fuerte. Decidí seguir adelante. Mientras avanzaba, la niebla se hacía más densa, y de repente, allí estaba. La ciudad perdida. Apareció ante mis ojos como un espectro, enormes estructuras de piedra cubiertas de musgo y enredaderas. Era más grande de lo que jamás había imaginado, y se alzaba entre los árboles como si hubiera estado allí desde el principio de los tiempos. Las piedras estaban talladas con extraños símbolos que no podía entender, y había estatuas de criaturas que nunca había visto antes. Mi primera reacción fue de asombro. Había encontrado la ciudad. Las historias eran reales. Pero cuando me acerqué, algo no se sentía bien. El aire estaba frío, mucho más frío de lo que debería estar en la selva. Y entonces lo vi. Las riquezas. Oro, joyas, estatuas de oro puro esparcidas por el suelo de la ciudad. Parecía que alguien había dejado todo eso allí, esperando a que alguien lo encontrara. Mi corazón dio un vuelco al pensar en lo que significaba. Si regresaba a la aldea con esos tesoros, sería visto como un héroe. Sería el hombre que probó que las leyendas eran ciertas, pero a medida que me acercaba a las riquezas, comencé a sentir que algo estaba terriblemente mal. Mientras alargaba la mano para tocar una de las joyas, algo en mi interior me dijo que no lo hiciera. Era como si la misma ciudad me estuviera advirtiendo que retrocediera. Pero no escuché. Toqué el oro, y en el instante en que mis dedos rozaron la superficie fría del metal, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Retrocedí de golpe, y cuando lo hice, vi algo que me dejó paralizado. Las riquezas que había visto, todo ese oro brillante y perfecto, comenzó a cambiar ante mis ojos. Lo que antes parecía oro puro ahora se volvía polvo, un polvo negro y pegajoso que se esparcía por el suelo. Todo lo que había visto era una ilusión, una trampa. Y entonces comenzaron a aparecer sombras, figuras humanoides que se movían entre las estructuras de la ciudad. Al principio, pensé que eran otros exploradores, pero cuando me acerqué, vi que no eran personas. Eran algo más, algo que no podía entender. Sus cuerpos eran oscuros, como si estuvieran hechos de humo o de sombras, y sus ojos brillaban con una luz tenue, una luz que no parecía de este mundo. Me miraban, pero no se movían. Fue entonces cuando escuché los susurros. Voces suaves que venían de todas partes y de ninguna. No entendía lo que decían, pero podía sentir el peso de sus palabras en mi mente, como si estuvieran intentando meterse en mis pensamientos. Sentí pánico, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en ese lugar,
rodeado de sombras y susurros, y en ese momento lo entendí. La ciudad no quería que me fuera. Comencé a retroceder lentamente, intentando no hacer ruido, intentando no llamar la atención de esas sombras. Pero a cada paso que daba, sentía como si me estuvieran siguiendo, observando cada movimiento. Me giré para correr, pero entonces vi algo que me detuvo en seco. Entre las sombras, vi rostros conocidos. Cazadores que habían desaparecido hacía años, personas que todos en la aldea daban por muertas. Estaban allí, pero no eran ellos. Sus rostros eran pálidos, sin vida, y sus cuerpos parecían estar hechos de la misma sombra que las otras figuras. Intenté gritar, llamarlos, pero sabía que no podían escucharme. No eran más que ecos de lo que alguna vez fueron. Sabía que si me quedaba más tiempo, me convertiría en uno de ellos. Empecé a correr, corriendo tan rápido como podía. La ciudad parecía extenderse ante mí, como si quisiera atraparme en su laberinto de piedra. Podía sentir la sombra siguiéndome, podía oír sus susurros cada vez más cerca, pero seguí corriendo, sin mirar atrás. La niebla seguía envolviendo todo, y cada paso me costaba más avanzar. Sentía como si algo invisible tirara de mí, como si la ciudad misma intentara detenerme. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi la luz del sol a lo lejos, la salida de la niebla. Corrí hacia ella con todas mis fuerzas y, cuando finalmente la alcancé, me desplomé en el suelo, jadeando, temblando. Había escapado. O eso pensé. Regresé a la aldea, pero algo en mí había cambiado. Las sombras, los susurros, la ciudad, todo seguía conmigo. No podía olvidarlo. A veces, por la noche, aún escucho esos susurros en mi cabeza. Y sé que no estoy realmente a salvo. La ciudad me vio, y sé que algún día volverá por mí. Han pasado muchos años desde que escapé de esa maldita ciudad en lo profundo de la selva. Aquel día, cuando logré salir de la niebla y regresar a la aldea, creí que dejaría atrás las sombras, los susurros y todo lo que había visto. Pero me equivoqué. Aunque pude huir físicamente de ese lugar, la ciudad nunca me dejó ir del todo. Durante años, sus recuerdos me persiguieron. Los ecos de lo que vi esa vez no desaparecieron, sino que se quedaron conmigo, como una sombra que siempre acecha detrás de mí, y con el tiempo, se convirtieron en algo más que simples memorias. Eran una obsesión. Al principio intenté olvidarlo. Me dije a mí mismo que había sido una ilusión, que todo lo que había visto en esa ciudad perdida no era más que producto del miedo y del agotamiento. Pero mientras más lo intentaba, más presentes se volvían las imágenes en mi mente. Las sombras, los espíritus, las riquezas que se desvanecían en polvo negro, todo seguía allí, en lo más profundo de mi cabeza, como una herida que nunca sanaba. No podía ignorarlo, así que decidí afrontarlo. Fue por eso que dejé la aldea. Sabía que si me quedaba, no encontraría las respuestas que buscaba. Me alejé de mi hogar, viajé lejos, estudié, aprendí todo lo que pude sobre arqueología y civilizaciones antiguas. Durante esos años, recorrí el mundo buscando respuestas, excavando ruinas, desenterrando secretos antiguos. Pero, aunque descubrí muchas cosas, mi mente siempre volvía a la selva, a esa ciudad que había encontrado por accidente en mi juventud. Por más que me dedicara a otras culturas y otros descubrimientos, la ciudad perdida del Amazonas seguía llamándome. Sabía que tenía que volver. Ahora, después de tantos años, estoy de vuelta en la aldea. Ya no soy el joven imprudente que una vez se adentró en la selva sin escuchar las advertencias. Ahora soy arqueólogo, alguien que ha dedicado su vida a buscar la verdad en las profundidades de la tierra. Pero aunque tengo más conocimiento, más herramientas, más experiencia, no puedo evitar sentir el mismo escalofrío en mi piel cuando pienso en lo que me espera. Estoy aquí porque sé que la ciudad sigue allí, esperando. Y esta vez, no huiré. Cuando regresé, la aldea me recibió con cierta cautela. Los más viejos recuerdan quién fui, recuerdan la historia de mi desaparición y cómo regresé cambiado.
Los jóvenes, aquellos que no conocen los peligros de la selva, me miran con curiosidad, pero también con recelo. Nadie en la aldea ha olvidado lo que ocurrió aquella vez. Las desapariciones, las sombras que algunos afirman haber visto en los días siguientes, el miedo que se instaló en los corazones de todos. Mi regreso no fue una sorpresa para los ancianos, aunque muchos de ellos ya han fallecido. Los pocos que quedan me miran como si supieran que este viaje es inevitable. Estoy reuniendo un equipo. No es como la última vez que me adentré solo, impulsado por la arrogancia juvenil. Esta vez lo haré con más preparación, con personas que entienden los riesgos. Algunos de los arqueólogos que me acompañarán han escuchado mis historias, pero no las creen del todo. Piensan que lo que vi fueron alucinaciones, que las sombras y los espíritus son solo manifestaciones de la mente bajo estrés. Y, en parte, no los culpo. Pero lo que ellos no comprenden es que la selva tiene su propio poder, su propia manera de reclamar lo que le pertenece. Sé que muchos de los que vienen conmigo no están preparados para lo que van a encontrar. Desde que llegué a la aldea, las noches han sido inquietas. No he vuelto a la selva aún, pero ya siento su llamada. Por las noches, cuando el viento sopla entre los árboles, a veces creo escuchar los susurros que tanto temía. Esos mismos susurros que me atraparon la última vez. Cierro los ojos y veo la ciudad, las piedras cubiertas de musgo, las riquezas falsas que desaparecían en polvo negro. Pero esta vez, sé que no son solo ilusiones. Esta vez, voy preparado. Algunos de los aldeanos me han advertido, como lo hicieron en el pasado. Dicen que la ciudad ha estado quieta durante mucho tiempo, pero que últimamente han comenzado a suceder cosas extrañas. Han visto figuras en la niebla, cazadores han desaparecido, y el aire en esa parte de la selva se siente más pesado, más oscuro. Los ancianos aseguran que la ciudad está volviendo a despertar y que con cada desaparición, su poder crece. Yo lo sé. Siento ese mismo peso en el aire, esa misma tensión, como si la selva misma estuviera esperando a que cruce de nuevo ese umbral invisible que separa lo que conocemos de lo que está más allá de nuestra comprensión. Sé que esta expedición será diferente. Esta vez no habrá una huida precipitada, no habrá excusas ni negaciones. Estoy aquí para descubrir lo que realmente se oculta en esa ciudad, para enfrentar los espíritus que la habitan y para entender qué es lo que reclama tantas vidas. Las riquezas que vi antes, las ilusiones que la ciudad usó para atraparme, ya no son lo que me interesa. Lo que quiero es la verdad. Quiero saber qué ocurrió con las civilizaciones que construyeron ese lugar. Quiero entender por qué la selva la sepultó y por qué sus espíritus siguen allí, esperando. Mañana partimos. Mi equipo está listo, los suministros preparados, las herramientas afiladas. Pero hay algo en el ambiente que no me deja tranquilo. A pesar de toda la preparación, sé que la ciudad tiene su propia voluntad y que no todos los que entren saldrán. Quizás esta sea mi última expedición, pero si lo es, quiero que sea para algo más grande que yo mismo. Quiero respuestas, quiero enfrentar a la ciudad cara a cara. Esta vez no soy el joven que huye de las sombras. Esta vez soy un hombre que vuelve a enfrentarse a lo que el pasado dejó inconcluso. Mi nombre es Yara, y pertenezco a una aldea vecina, más al norte, cerca de los ríos donde las aguas fluyen silenciosas, pero llenas de vida. Nuestra gente siempre ha vivido en armonía con la selva, respetándola y temiéndola en igual medida. Pero, aunque hemos conocido los peligros de la selva durante generaciones, hay una parte de ella que todos evitan, una zona de la que mi tribu no habla en voz alta, y de la que se dice que es más antigua que cualquier otro lugar que hayamos conocido. Ese lugar está envuelto en lo que llamamos la bruma eterna. Una niebla densa, espesa, que nunca se disipa, sin importar la hora del día o la estación del año. Los ancianos siempre nos dijeron que nadie debía acercarse a esa parte de la selva. Se dice que esa bruma esconde algo mucho más siniestro, algo que está relacionado con la antigua ciudad perdida que se oculta en las profundidades de la selva, una ciudad maldita que devora a los hombres y a sus almas.
Hace varios años, nuestra aldea empezó a sufrir pérdidas extrañas. Cazadores, recolectores, incluso los jóvenes curiosos que se aventuraban demasiado lejos, desaparecían sin dejar rastro. Al principio, pensábamos que eran los peligros comunes de la selva, animales salvajes, enfermedades o simples accidentes. Pero con el tiempo, las desapariciones se volvieron más frecuentes y lo que más nos inquietaba eran los rumores. Algunos afirmaban haber visto a las personas que desaparecieron, caminando entre la niebla, sus figuras moviéndose lentamente como si estuvieran vagando sin rumbo. Pero cuando alguien intentaba acercarse a esas figuras, se desvanecían como si nunca hubieran estado allí. Un día, varios hombres jóvenes de la aldea decidieron que no podían soportar más la incertidumbre. Entre ellos estaba mi hermano, Aucay, uno de los cazadores más hábiles y valientes de nuestra tribu. Él, como muchos otros, no creía en las historias de los ancianos, pensaba que la bruma no era más que un fenómeno natural, que no había ningún mal escondido allí. Decidió reunir a algunos compañeros y adentrarse en la selva, más allá de los límites permitidos, hacia la zona de la bruma eterna. Mi madre intentó detenerlo, le rogó que no fuera, pero Aucay era terco y confiado. Juró que encontraría la causa de las desapariciones, que traería de vuelta a los que se habían perdido, o al menos, sus cuerpos. Fue la última vez que lo vi. Aucay y sus compañeros partieron al amanecer, cargados con provisiones y sus armas de caza. La aldea los observó desaparecer entre los árboles, y aunque todos mantenían la esperanza, en lo más profundo de nuestros corazones sabíamos que algo oscuro los esperaba. Durante días no hubo noticias de ellos. Algunas mujeres de la aldea dijeron que habían visto luces extrañas en la distancia, como llamas azules que brillaban a través de la niebla. Los más viejos guardaban silencio, sus rostros marcados por la preocupación. Sabían lo que esas luces significaban. Después de casi una semana, un grupo de búsqueda fue enviado para intentar encontrarlos. Yo fui con ellos, incapaz de quedarme en la aldea esperando más malas noticias. Caminamos durante horas, siguiendo los senderos que Aucay y los demás habían tomado. La selva estaba en silencio, un silencio pesado que hacía que mis pasos se sintieran más fuertes, como si la misma tierra quisiera que nos marcháramos. Pero seguimos adelante hasta que llegamos a la zona de la niebla. Nunca había visto algo así. La bruma era tan densa que apenas podíamos ver unos metros delante de nosotros. Era como una pared blanca que se extendía a lo largo de la selva, envolviéndolo todo en su frío abrazo. Nos adentramos en la niebla, llamando a mi hermano y a los demás, pero no obtuvimos respuesta. Mientras avanzábamos, comencé a sentir que algo no estaba bien. El aire se volvía más pesado con cada paso, y los sonidos de nuestros propios movimientos se sentían apagados, como si la niebla los estuviera absorbiendo. Y entonces, lo vimos. Entre la bruma, comenzaron a aparecer figuras. Al principio pensamos que eran Aucay y los otros, que habían sobrevivido y estaban tratando de regresar. Pero cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Sus movimientos eran torpes, como si estuvieran caminando sin propósito. Sus rostros, que apenas se distinguían entre la niebla, estaban vacíos, sin vida, como si no tuvieran alma. Mi corazón se hundió al reconocer a mi hermano entre ellos. Lo llamé, grité su nombre, pero no reaccionó. Solo siguió caminando, como los demás, perdido en un estado que no podía comprender. Intenté acercarme, pero uno de los ancianos del grupo me detuvo. No son ellos, dijo, con una tristeza profunda en su voz. Son solo sombras. Lo que eran ya no está aquí. Me quedé paralizada, incapaz de aceptar lo que estaba viendo. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Cómo podía mi hermano estar allí, pero no ser él mismo? Las figuras continuaron moviéndose, perdiéndose en la niebla de nuevo, y cuando intentamos seguirlas, simplemente desaparecieron, tragadas por la bruma. El anciano nos explicó que la ciudad perdida, esa de la que los ancianos siempre habían hablado, estaba detrás de todo esto.
Decía que la niebla era una manifestación de la maldición que cubría esa ciudad, una maldición que atrapaba a quienes se adentraban demasiado y los condenaba a vagar eternamente, sin alma, como sombras de lo que una vez fueron. La ciudad usaba la bruma para atraer a los incautos, para consumirlos, y luego los devolvía como vacíos, como ecos que nunca podían escapar. Con el corazón destrozado, regresé a la aldea, pero mi vida nunca volvió a ser la misma. Sabía que mi hermano ya no volvería, al menos no como el hombre que una vez conocí. Y lo peor era que sabía que no éramos los únicos. En la aldea vecina, más al sur, comenzaron a reportar las mismas desapariciones, los mismos avistamientos de figuras en la niebla. Personas que desaparecían sin dejar rastro y luego eran vistas caminando sin rumbo entre los árboles. Intenté advertirles, intenté decirles lo que habíamos visto, lo que nos había sucedido, pero muchos no creían. Pensaban que eran solo supersticiones, que no había nada de lo que preocuparse. Pero yo sé la verdad. La ciudad está despierta, y la niebla no es más que su mano extendida, buscando más almas que tomar. Mi nombre es Naoki, y aunque no soy originario de la misma aldea que Yara, crecí en una comunidad no muy lejos, en las mismas tierras profundas del Amazonas. Nuestra vida siempre ha estado entrelazada con la selva, nuestra supervivencia y nuestro respeto hacia ella han sido la base de nuestra existencia. Pero hay cosas en la selva que incluso el más hábil cazador o el más sabio anciano no puede controlar. Hay fuerzas que están más allá de lo que un hombre puede comprender, fuerzas que no responden a nuestras reglas ni a nuestras plegarias. Lo que me ocurrió a mí, lo que experimenté junto a Yara y los otros, es algo que nunca podré olvidar, algo que aún me persigue incluso cuando cierro los ojos por la noche. Todo comenzó hace aproximadamente un año, cuando la aldea de Yara empezó a hablar sobre extrañas luces que aparecían en la selva. Algunos de los más jóvenes decían haber visto destellos de fuego azul entre los árboles, justo al caer la noche, mientras que otros hablaban de extrañas figuras que parecían moverse en las sombras, pero desaparecían en cuanto se les intentaba seguir. Los ancianos de su aldea decían que eran señales, advertencias de que algo estaba mal, de que los espíritus de la selva estaban inquietos. Pero como siempre pasa, los más jóvenes no hicieron caso de esas advertencias. Para ellos, las luces azules eran simplemente un fenómeno curioso, algo que debían investigar, una aventura. Yara y yo nos habíamos conocido durante una ceremonia en mi aldea, y desde entonces nos habíamos vuelto inseparables. Cada vez que una nueva historia sobre la selva emergía, éramos los primeros en querer explorarla, en querer descubrir si las leyendas eran reales. Cuando Yara me contó sobre las luces azules, no pude evitar sentirme intrigado. Ambos estábamos fascinados por lo desconocido, y a pesar de las advertencias de los ancianos, decidimos que íbamos a averiguar lo que estaba ocurriendo. Reunimos a algunos amigos de confianza, otros jóvenes cazadores de nuestras aldeas, y juntos nos dispusimos a adentrarnos en la selva. Pensábamos que encontraríamos algún fenómeno natural, tal vez algo relacionado con los gases que a veces emergen de la tierra o reflejos de algún mineral desconocido. No estábamos preparados para lo que en realidad nos esperaba. Partimos al caer la tarde, justo cuando la luz del sol empezaba a desaparecer detrás de los árboles altos. La selva, aunque familiar, se volvía extrañamente silenciosa a medida que nos adentrábamos más en ella. No era un silencio natural, como el que precede a una tormenta, sino algo más inquietante, como si la misma selva estuviera conteniendo la respiración. Los sonidos de los animales nocturnos, que normalmente comenzaban a llenar el aire a esa hora, estaban completamente ausentes. A medida que avanzábamos, comenzamos a verlas. Las primeras luces. Eran pequeñas llamas azules que flotaban entre los árboles, moviéndose de manera errática, pero con una elegancia inquietante. Eran demasiado perfectas para ser un fenómeno natural. No había humo, no había olor a fuego, solo esas extrañas llamas que parecían danzar en el aire, invitándonos a seguirlas. Al principio, nadie dijo nada, pero la inquietud comenzó a crecer en el grupo. Algunos querían regresar,
sentían que algo no estaba bien, pero Yara y yo estábamos decididos a seguir adelante. Convencimos a los demás de que solo teníamos que descubrir el origen de esas luces y luego podríamos volver. Sabíamos que si volvíamos sin respuestas, nos perseguiría la curiosidad por siempre. Así que seguimos adelante. Cuanto más nos acercábamos a las luces, más sentía que algo invisible nos observaba. La sensación de ser vigilado era tan intensa que, en ocasiones, podía sentir los pelos de mi nuca erizarse. Sabía que Yara lo sentía también, lo podía ver en sus ojos cada vez que se volvía para mirarme, pero ninguno de los dos decía nada. Era como si ambos estuviéramos demasiado comprometidos con nuestra decisión como para echarse atrás. Pronto, las luces comenzaron a moverse más rápido, alejándose de nosotros, llevándonos cada vez más profundamente en la selva. A pesar de la oscuridad, podíamos ver lo suficiente gracias al brillo azul que iluminaba nuestro camino. Pero cuanto más seguíamos las luces, más la selva parecía cambiar. Los árboles, normalmente altos y robustos, parecían volverse retorcidos y enfermizos. Las ramas se entrelazaban de manera extraña, formando patrones que no parecían naturales. La niebla comenzó a cubrir el suelo, densa y pegajosa, y el aire se volvió cada vez más frío, algo que no debería ser posible en el calor del Amazonas. Fue entonces cuando uno de nuestros compañeros, Kian, decidió tocar una de las luces. Nos había superado en su curiosidad. «Solo quiero ver qué es», nos dijo, con una sonrisa nerviosa en el rostro. Antes de que pudiéramos detenerlo, alargó la mano hacia una de las llamas azules que flotaba a su lado. En cuanto sus dedos tocaron la luz, sucedió algo que ninguno de nosotros podría haber previsto. Kian desapareció. No hubo gritos, no hubo lucha, no hubo nada. Simplemente dejó de existir. Un segundo estaba allí, frente a nosotros, y al siguiente se había desvanecido en el aire. Nos quedamos paralizados, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Fue Yara quien finalmente rompió el silencio, llamando su nombre, buscando algún rastro de él. Pero no había nada. Solo el eco de su voz y las llamas que continuaban danzando como si nada hubiera pasado. El pánico comenzó a apoderarse del grupo. Algunos querían correr de regreso, otros insistían en seguir adelante, pensando que tal vez Kian había sido transportado a algún otro lugar. Nadie sabía qué hacer. Pero lo que más me aterrorizaba no era el hecho de que Kian había desaparecido, sino el hecho de que, a pesar del miedo evidente que sentíamos, algo en mí quería seguir esas luces. Era como si las llamas azules tuvieran un poder sobre nosotros, como si nos estuvieran llamando, susurrándonos en silencio para que las siguiéramos más allá de los límites de lo racional. Contra mi mejor juicio, decidimos continuar. La desaparición de Kian había dejado una marca en todos nosotros, pero la curiosidad, o tal vez algo más fuerte que eso, nos empujó a seguir adelante. Las luces comenzaron a llevarnos hacia una parte de la selva que nunca habíamos visto antes. Era una zona que ni siquiera los cazadores más viejos mencionaban, una parte que, en nuestras conversaciones, siempre había sido evitada. Era como si estuviéramos entrando en un territorio que no nos pertenecía. Y entonces la vimos. La ciudad. O al menos lo que quedaba de ella. Grandes estructuras de piedra se alzaban entre los árboles, cubiertas de musgo y enredaderas. Era un lugar que parecía haber estado allí desde el principio de los tiempos, olvidado por el mundo, pero no por los espíritus que lo habitaban. No era una ciudad como las que había imaginado. No había calles ni edificios como los que había visto en otras aldeas abandonadas. En su lugar, las piedras formaban grandes círculos, altares y extrañas figuras talladas que representaban criaturas que no podía reconocer. Las luces azules se movían entre las piedras, guiándonos hacia el centro de la ciudad. A medida que nos acercábamos, algo comenzó a cambiar. Las luces, que al principio habían sido fascinantes, comenzaron a volverse inquietantes. Sentía que nos observaban, que jugaban con nosotros. Podía escuchar susurros en el viento,
voces que no eran humanas, que hablaban en un idioma antiguo que no podía comprender. Yara también los escuchaba, lo podía ver en sus ojos, en la manera en que su rostro se tensaba con cada paso que dábamos. Pero ninguno de nosotros estaba preparado para lo que sucedió después. Cuando llegamos al centro de la ciudad, vimos lo que parecía ser una especie de altar, un gran círculo de piedra rodeado por figuras talladas que parecían observarnos desde las sombras. En el centro del círculo, había un objeto que brillaba con una luz azul más intensa que las llamas que habíamos seguido. Parecía ser una especie de joya o piedra sagrada, pero no era eso lo que nos asustó. Lo que nos aterrorizó fueron las sombras que comenzaron a moverse a nuestro alrededor. No eran sombras normales. Eran figuras humanoides, pero no tenían rostros. Eran cuerpos hechos de oscuridad, de pura sombra, y sus movimientos eran lentos, pero implacables. Nos rodearon sin que nos diéramos cuenta. Al principio, pensé que eran una ilusión, un truco de la luz. Pero cuando una de esas sombras se acercó lo suficiente, sentí su frío en mi piel, un frío que me atravesó hasta los huesos. Yara gritó, y en ese momento, todo el grupo entró en pánico. Intentamos correr, pero las sombras nos cerraban el paso, obligándonos a retroceder hacia el altar. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. Las luces azules no nos habían guiado hacia un descubrimiento, nos habían llevado a una trampa. Las sombras comenzaron a acercarse más, y fue en ese momento que entendí lo que estaba sucediendo. La ciudad, ese lugar maldito, estaba viva. No era solo un conjunto de ruinas, era un ser, un ente que respiraba y que se alimentaba de las almas de los incautos que se atrevían a entrar en su territorio. Las luces eran solo el cebo, una forma de atraer a los curiosos y hacerlos desaparecer, como quien. La ciudad se alimentaba de nuestra desesperación, de nuestro miedo y de nuestras almas. Finalmente, Yara y yo logramos escapar, pero no todos tuvieron la misma suerte. Dejamos atrás a algunos de nuestros amigos, sus gritos ahogados en la distancia, mientras corríamos por nuestras vidas. Y ahora, aunque hemos regresado a nuestras aldeas, sé que la ciudad no ha terminado con nosotros. Las luces azules, las sombras, los susurros, todo sigue allí, esperando a que cometamos el error de volver. Aunque mi vida cambió para siempre después de aquella noche en la ciudad perdida, pensé que habíamos dejado lo peor atrás. Nunca pude olvidar lo que nos ocurrió a mí y a Yara en la selva, ni cómo algunos de nuestros amigos desaparecieron, consumidos por esas sombras y las luces azules que parecían danzar en la oscuridad. Pero lo que no sabía en aquel entonces es que la pesadilla estaba lejos de terminar. Cuando regresamos a nuestras aldeas, no éramos los mismos. Algo se había quebrado en nosotros. La selva ya no era solo un lugar peligroso, sino una fuerza viva, algo que estaba mucho más allá de nuestra comprensión. Y, aunque logré sobrevivir, comprendí que la ciudad perdida no nos había dejado ir tan fácilmente. Algo oscuro nos seguía, algo que no podíamos ver, pero que siempre estaba allí, acechando en los límites de nuestra percepción. Al poco tiempo de nuestro regreso, comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio, eran pequeños detalles que podíamos ignorar, sombras que parecían moverse entre los árboles, voces que se escuchaban en la distancia al caer la noche. Ecos de gritos que resonaban entre la bruma cuando el viento soplaba desde lo profundo de la selva. Algunos en la aldea pensaron que estábamos siendo acosados por el trauma de lo que habíamos vivido, que nuestras mentes nos jugaban malas pasadas. Pero Yara y yo sabíamos la verdad. Sabíamos que la ciudad nos había marcado de alguna manera y que aquello que habíamos encontrado en su centro seguía con nosotros, aunque estuviéramos a kilómetros de distancia. Fue entonces cuando empezaron las desapariciones. Al principio, solo fue un hombre joven, un cazador que se había adentrado demasiado en la selva. Nadie pensó mucho en ello. La selva es peligrosa, y no es raro que alguien se pierda o sea atacado por un jaguar. Pero luego, días después, una mujer que solía ir al río a recolectar agua desapareció también, sin dejar rastro. Lo que más me inquietaba es que, en los días posteriores a su desaparición,
algunos de los aldeanos dijeron haberla visto caminando entre los árboles. Pero cuando intentaban acercarse, ella se desvanecía como el humo, como si nunca hubiera estado allí. Era solo una sombra, una figura borrosa, sin detalles. Comenzamos a escuchar cada vez más historias como esa, personas que habían desaparecido y que luego eran vistas caminando en los márgenes de la selva, como si estuvieran atrapadas entre este mundo y otro. Un eco de lo que una vez fueron. La aldea se llenó de miedo. Los ancianos comenzaron a realizar ceremonias para apaciguar a los espíritus, quemaban hojas sagradas y cantaban oraciones, pero nada parecía funcionar. Las desapariciones continuaron. Cada vez más personas desaparecían sin explicación, y con cada una de ellas, las sombras se volvían más frecuentes, las voces más fuertes. Las figuras de los desaparecidos eran vistas con mayor frecuencia, siempre vagando entre los árboles, siempre fuera del alcance, como si intentaran decirnos algo que no podíamos escuchar. Fue entonces cuando comprendí que lo que estábamos viviendo no era solo una serie de desapariciones. Era algo mucho peor. Las personas que se habían perdido en la selva no habían muerto. Sus cuerpos tal vez, pero sus almas, o lo que quedaba de ellas, estaban atrapadas en algún lugar entre la vida y la muerte, condenadas a vagar en los límites de la ciudad perdida, incapaces de encontrar descanso. Una noche, cuando la luna estaba alta y la selva parecía más silenciosa que de costumbre, escuché algo que me heló la sangre. Eran susurros. Al principio, pensé que era el viento moviéndose entre las hojas, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Eran voces. Voces familiares. Podía reconocerlas. Eran las voces de aquellos que habíamos perdido. Llamaban mi nombre, pero no como un grito desesperado, sino como un murmullo suave que parecía venir de todas partes. Me acerqué al borde de la aldea, donde la selva comenzaba a oscurecerse, y allí los vi. Figuras, apenas visibles entre los árboles, sombras que se movían lentamente, como si estuvieran atrapadas en un estado de sueño del que no podían despertar. Lo que más me aterrorizaba no era verlos allí, sino darme cuenta de que estaban intentando comunicarse conmigo. Sus bocas se movían, pero no podía escuchar lo que decían. Estaban atrapados, sus almas presas en algún lugar oscuro, y yo sabía, con cada fibra de mi ser, que estaban intentando advertirnos de algo. Algo que aún no habíamos comprendido del todo. Volví corriendo a la aldea y desperté a Yara. Le conté lo que había visto, y él, en silencio, me miró con la misma expresión de horror que yo tenía. No somos los únicos que los hemos visto, me dijo. Los ancianos también han comenzado a escucharlos. Y no solo eso, algunos dicen que incluso han empezado a soñar con ellos, sueños en los que los desaparecidos intentan guiarlos hacia algún lugar en la selva, hacia la ciudad. Fue entonces cuando recordé lo que habíamos vivido en la ciudad perdida. Las luces azules, las sombras, la extraña sensación de que algo nos estaba observando todo el tiempo. Sabía que lo que estaba ocurriendo ahora estaba relacionado de alguna manera con aquello. La ciudad nos había marcado, y no solo a nosotros. Las almas de aquellos que habían desaparecido estaban siendo atraídas hacia ella, presas de una fuerza que no podíamos entender. Y lo peor de todo era que, poco a poco, comenzaba a atraer a más personas. No solo eran cazadores perdidos o recolectores que se alejaban demasiado. Ahora, incluso dentro de la aldea, comenzaban a escucharse los susurros, a sentirse la presencia de las sombras. Una noche, mientras la aldea dormía, decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme allí, esperando que lo inevitable ocurriera. Sabía que si no actuábamos, la ciudad seguiría llamando, seguiría reclamando a más de los nuestros. Así que le pedí a Yara que viniera conmigo. Íbamos a regresar a la ciudad. No para buscar riquezas o respuestas, sino para intentar entender lo que estaba ocurriendo, para intentar salvar a aquellos cuyas almas estaban atrapadas. Sabíamos que era una locura, pero también sabíamos que no teníamos otra opción. Nos adentramos en la selva con la misma sensación de opresión que habíamos sentido la última vez.
Pero esta vez era peor. Esta vez la selva parecía estar viva de una manera que no había estado antes. Cada árbol, cada rama, cada hoja parecía moverse al ritmo de una voluntad invisible. Las sombras eran más densas, y los susurros, esos malditos susurros, se escuchaban en todo momento. Mientras más nos acercábamos al lugar donde sabíamos que la ciudad se escondía, más fuertes se volvían las voces. Las figuras de los desaparecidos comenzaban a aparecer con mayor frecuencia, siempre caminando entre los árboles, siempre fuera de nuestro alcance. Parecían atrapados en un ciclo interminable, condenados a repetir los mismos movimientos una y otra vez. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminar, llegamos a la niebla. Esa bruma espesa y blanca que cubría todo, la misma que habíamos visto la primera vez que nos encontramos con la ciudad. Sabíamos que cruzarla significaba adentrarnos en lo desconocido, pero ya no teníamos miedo. El miedo se había convertido en una sombra constante, algo que habíamos aprendido a aceptar. Nos adentramos en la niebla, y lo que encontramos al otro lado fue aún más aterrador de lo que recordaba. La ciudad seguía allí, intacta, como si no hubiera pasado el tiempo desde nuestra última visita. Pero esta vez había algo diferente. Las luces azules seguían presentes, pero eran más intensas, más rápidas, como si la ciudad estuviera despierta, como si supiera que estábamos allí. ¿Y las sombras? Las sombras que nos habían perseguido antes ahora estaban por todas partes. Se movían entre las ruinas, susurrando, llamándonos, pero esta vez, entre esas sombras, pude ver algo que me congeló el corazón. Los desaparecidos estaban allí. Las personas que habíamos perdido, aquellas que habíamos visto vagar como sombras en la selva, ahora caminaban entre las estructuras de la ciudad. Pero ya no eran solo sombras. Sus cuerpos estaban deformados, sus rostros irreconocibles, como si la ciudad los hubiera devorado y transformado en algo más. Podía ver a Kian, el amigo que habíamos perdido la primera vez, moviéndose entre las ruinas como una marioneta rota, sus ojos vacíos, su boca moviéndose en silencio. Quise correr hacia él, llamarlo, pero Yara me detuvo. Sabía que no podíamos hacer nada por ellos. No eran las mismas personas que habíamos conocido. Eran parte de la ciudad ahora. De repente, las luces azules comenzaron a moverse con mayor intensidad, como si nos estuvieran rodeando, como si nos estuvieran empujando hacia el centro de la ciudad. Hacia ese altar donde habíamos visto las sombras por primera vez. Sabía que si llegábamos allí, estaríamos perdidos. Sentía que la ciudad estaba viva, que tenía hambre, y que estaba esperando devorarnos como lo había hecho con los demás. Grité, intentando encontrar una salida, pero la niebla se cerraba a nuestro alrededor. Y entonces lo entendí. La ciudad no quería solo nuestras almas, quería usarnos para atraer a más personas, para seguir reclamando vidas, para seguir expandiendo su poder. Sabía que no podíamos escapar de la ciudad por nosotros mismos. No esta vez. Las luces azules, los susurros, las sombras, todo era una trampa, y estábamos en el centro de ella. Mi nombre es Tuma, y lo que voy a contarles es algo que jamás pensé que tendría que revivir. Sin embargo, los años no han hecho más que profundizar la grieta en mi memoria, y ahora siento que si no saco esto de mí, corro el riesgo de perderme por completo. Nací en una aldea remota del Amazonas, donde la selva es más que un simple paisaje. Es un ser vivo, un ente que respira y que te rodea constantemente, dándote vida pero también acechando, siempre acechando. Nuestra vida estaba tan entrelazada con la selva que aprendimos a respetarla, a temerla y, lo más importante, a no desafiarla. Desde niño, crecí escuchando las mismas historias que todos en mi tribu. Historias de espíritus que habitaban en lo más profundo de la selva, de cazadores que se habían aventurado demasiado lejos y nunca regresaron, y de la ciudad perdida que supuestamente yacía enterrada bajo capas de vegetación y olvido, un lugar que se decía estaba maldito, donde los espíritus antiguos aún vagaban, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los ancianos siempre nos advertían sobre ese lugar,
describiéndolo como un sitio que nunca debía ser encontrado, que nunca debía ser buscado. Decían que los que entraban en esa ciudad no regresaban, y si lo hacían, ya no eran los mismos. Pero como cualquier joven lleno de arrogancia, nunca tomé esas advertencias en serio. A lo largo de los años, el eco de esas historias se mantuvo en mi mente como un susurro lejano que nunca desaparecía del todo. Me y Ranu, mis dos mejores amigos en ese entonces, también crecieron con las mismas historias y al igual que yo, veían esas leyendas como cuentos para asustar a los más jóvenes. Teníamos hambre de aventuras, de probar que todo eso no era más que superstición. Nos burlábamos de los ancianos, riéndonos entre nosotros cada vez que mencionaban la ciudad perdida. Decíamos que si alguna vez la encontráramos, regresaríamos con riquezas y seríamos los héroes de la aldea, demostrando que los viejos solo querían mantenernos atados al miedo. Era una idea estúpida, pero cuando eres joven, la estupidez es lo último en lo que piensas. Una mañana, decidimos que íbamos a hacer lo que nadie antes había hecho. Íbamos a encontrar esa maldita ciudad. Armados con nuestras lanzas, provisiones y un mapa mental que solo los cazadores experimentados como nosotros conocían, nos dirigimos hacia lo profundo de la selva. No le dijimos a nadie lo que estábamos haciendo. Sabíamos que los ancianos intentarían detenernos si lo supieran, y estábamos decididos a probar que no había nada que temer. Recuerdo que el aire estaba pesado ese día, el tipo de humedad sofocante que se siente justo antes de que una tormenta estalle. Pero no había tormenta. Solo la selva, tranquila y observadora, como si estuviera esperando. Las primeras horas fueron fáciles. Seguimos un sendero que habíamos recorrido muchas veces antes, uno que nos llevaba cada vez más lejos de la aldea, hacia una parte de la selva que pocos conocían. Los árboles parecían alzarse más altos, las ramas más densas, pero no nos importaba. Estábamos emocionados, llenos de adrenalina, riéndonos mientras bromeábamos sobre las riquezas que encontraríamos. Pero cuanto más nos adentrábamos, más empezaba a cambiar el ambiente. Los sonidos de la selva, esos sonidos constantes que uno se acostumbra a escuchar, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, el crujir de las hojas bajo nuestros pies, comenzaron a apagarse. Era un silencio que se fue apoderando lentamente de todo a nuestro alrededor, como si la selva estuviera reteniendo el aliento. Recuerdo que fui el primero en sentir que algo estaba mal. No lo dije en voz alta, pero podía sentir una tensión en el aire, como si estuviéramos siendo observados. Cada paso que dábamos parecía más pesado, más forzado, como si la selva misma estuviera intentando detenernos. Me y Ranu también lo notaron, aunque ninguno de los dos quiso admitirlo en ese momento. Era como si algo nos estuviera vigilando desde las sombras. Seguimos caminando en silencio, nuestras risas reemplazadas por miradas nerviosas y la creciente sensación de que habíamos cometido un grave error. Entonces lo vimos. Entre los árboles, cubiertas de musgo y casi devoradas por la vegetación, se alzaban las primeras estructuras. No eran más que ruinas, fragmentos de lo que alguna vez debió ser una gran ciudad, pero eran reales. Estábamos allí, habíamos encontrado lo que buscábamos. Me fue el primero en hablar, aunque su voz sonaba temblorosa. La encontramos, dijo, intentando sonar confiado. Pero yo podía ver el miedo en sus ojos, el mismo miedo que sentía en lo más profundo de mi ser. Nos acercamos a las ruinas, y cuanto más nos adentrábamos en ese lugar más extrañas se volvían las cosas. Las piedras estaban talladas con símbolos que no podíamos entender, figuras retorcidas y criaturas que no se parecían a nada que hubiéramos visto antes. La estructura principal, lo que parecía ser una especie de templo o altar, estaba en el centro de un círculo de piedras, cada una más alta que un hombre. Y entonces, lo vimos, en el suelo, entre los fragmentos de piedra y enredaderas, había algo brillante, algo que resaltaba en medio de todo el gris y el verde. Era oro. Me fue el primero en acercarse. Se agachó para recogerlo, una pequeña pieza que parecía haber estado enterrada allí durante siglos. Pero cuando la levantó,
algo terrible sucedió. La pieza de oro estaba cubierta por una sustancia negra, algo que parecía moverse, como si estuviera viva. Al principio, Me no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero cuando esa sustancia comenzó a extenderse por su mano, su expresión cambió del asombro al horror. Intentó soltarla, pero era demasiado tarde. La sustancia negra se movía como un líquido, cubriendo su brazo en cuestión de segundos. Me gritó. Ranu y yo intentamos ayudarlo, pero cuando tocamos su brazo, esa cosa negra se extendió hacia nosotros también, como si tuviera una mente propia. Nos apartamos de golpe, y lo que vi después me persigue hasta el día de hoy. La sustancia negra no era solo una mancha, era algo que estaba devorando a Me, descomponiéndolo lentamente. Su piel comenzó a desmoronarse, y en cuestión de minutos, su cuerpo entero se había convertido en algo que no podía describir. No era carne, no era hueso. Era nada. Lo que quedaba de Me no era más que un esqueleto ennegrecido, envuelto en esa sustancia que se desvanecía tan rápido como había aparecido. Ranu y yo estábamos paralizados. No sabíamos qué hacer, no sabíamos que habíamos despertado en ese lugar. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Al principio, eran suaves, casi imperceptibles, pero pronto se hicieron más fuertes. Voces que no eran humanas, que parecían venir desde las profundidades de la tierra misma. Nos rodeaban, como si miles de personas estuvieran hablando a la vez, pero no podíamos entender ni una sola palabra de lo que decían. No necesitábamos entenderlas. Sabíamos que habíamos cruzado un límite que nunca debimos cruzar. Intentamos correr, pero las sombras comenzaron a moverse entre los árboles. No eran sombras normales. Eran figuras humanoides, pero distorsionadas, como si fueran reflejos de algo que alguna vez fue humano, pero que ahora solo era una parodia grotesca de sí mismo. Nos rodeaban, cerrando cada posible salida. Ranu gritó, señalando algo entre los árboles. Miré hacia donde apuntaba y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Allí, su cuerpo, entre las sombras y distorsionado, caminaba entre las sombras, pero no era él. A él. Sus ojos no tenían vida, su rostro era una máscara vacía. Intenté llamarlo, pero lo que sea que estaba allí no era nuestro amigo. Ranu, desesperado, comenzó a caminar hacia la figura, como si estuviera hipnotizado, como si no pudiera resistir el impulso de acercarse. Intenté detenerlo, grité su nombre, pero no me escuchó. Antes de que pudiera alcanzarlo, desapareció en la niebla que comenzaba a formarse a nuestro alrededor. Y entonces me quedé solo. Corrí. No sé cuánto tiempo corrí. La selva parecía cambiar a mi alrededor, como si las sombras estuvieran jugando conmigo, como si me estuvieran guiando de vuelta hacia la ciudad en lugar de dejarme escapar. Cada paso que daba era como correr en arenas movedizas, pero finalmente, después de lo que parecieron horas, encontré el camino de regreso a la aldea. Llegué temblando, mi cuerpo agotado, mi mente rota. Intenté contarles lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Los ancianos me escucharon en silencio, con sus rostros inmutables, y los más jóvenes se rieron de mí, diciendo que había inventado una historia para encubrir lo que seguramente había sido un ataque de jaguar o alguna otra bestia salvaje. Pero yo sabía la verdad, la vi en los ojos de los ancianos, en su silencio cargado de temor. Sabían que lo que contaban no era una simple exageración. Sabían que la ciudad perdida existía, que lo que habíamos despertado no debía haber sido tocado. Ellos lo sabían, pero no dijeron nada. Me dejaron solo con mi miedo, con los recuerdos de Me y Ranu, que ahora estaban perdidos para siempre, atrapados en ese lugar maldito. Después de aquel día, intenté seguir adelante. Volví a mis tareas diarias, a cazar y recolectar como lo había hecho antes, pero algo había cambiado en mí. La selva ya no me parecía el lugar familiar y acogedor que había conocido toda mi vida. Todo estaba teñido por lo que había visto, por las sombras y los susurros que aún podía escuchar cada vez que cerraba los ojos.
Empecé a notar cosas que antes no estaban allí, o quizás siempre habían estado, pero yo no había sido capaz de verlas. Figuras que se movían en la periferia de mi visión, susurros en el viento que pronunciaban mi nombre. Al principio, pensé que me estaba volviendo loco, que el trauma de lo que había vivido estaba jugando con mi mente. Pero pronto me di cuenta de que no era solo yo. Los demás en la aldea comenzaron a notar lo mismo. Cazadores que salían por la mañana no regresaban al caer la noche. Algunos de los más viejos decían haber visto sombras moviéndose entre los árboles al anochecer, sombras que parecían humanas pero que se desvanecían cuando intentaban acercarse. Y lo más aterrador de todo, algunos afirmaban haber visto a los desaparecidos, vagando sin rumbo entre la niebla que a veces se levantaba al borde de la selva, como si estuvieran atrapados en un lugar del que no podían escapar. Ya no eran personas. Eran ecos, reflejos deformes de lo que alguna vez fueron, caminando entre los árboles como si la selva los hubiera reclamado para siempre. Lo peor fue cuando comenzaron a aparecer sueños, sueños que al principio parecían simples pesadillas, pero que con el tiempo se volvieron más reales, más vívidos. En esos sueños, veía a Me y a Ranu, caminando entre las ruinas de la ciudad perdida, sus cuerpos distorsionados, cubiertos por esa sustancia negra que los había devorado. Podía escuchar sus voces llamándome, pidiéndome que los ayudara, que los liberara de ese lugar, pero no podía moverme, no podía alcanzarlos. Despertaba empapado en sudor, con el sonido de sus gritos aún resonando en mis oídos. Pronto me di cuenta de que esos sueños no eran solo míos. Otros en la aldea comenzaron a tenerlos también. Al principio no lo decían en voz alta, por miedo a que los tildaran de locos, pero finalmente las historias comenzaron a salir a la luz. Los cazadores que habían desaparecido en la selva también aparecían en los sueños de otros aldeanos, siempre en las mismas ruinas, siempre llamando a sus seres queridos. Atrapados en un ciclo de desesperación del que no podían escapar. Y los susurros, esos malditos susurros no desaparecían nunca. No importaba cuánto tratáramos de ignorarlos, siempre estaban allí, en el viento, en las ramas que se agitaban en la noche, llamándonos desde lo más profundo de la selva. Fue entonces cuando los ancianos decidieron que era hora de hacer algo. Organizaron una ceremonia, una de las más antiguas y sagradas de nuestra tribu, destinada a apaciguar a los espíritus inquietos y protegernos de cualquier mal que hubiera sido despertado. Durante días, la aldea se sumió en un silencio ritual, y los ancianos quemaron hierbas sagradas y pronunciaron cánticos que habían sido transmitidos de generación en generación. Pero yo sabía, incluso antes de que comenzara la ceremonia, que no sería suficiente. Lo que habíamos despertado en esa ciudad no era algo que pudiera ser apaciguado tan fácilmente. Era antiguo, más antiguo que cualquier tradición o canto que tuviéramos. Era una fuerza que se alimentaba del miedo, de la desesperación, y no tenía intención de detenerse. Después de la ceremonia, las cosas empeoraron. Los desaparecidos comenzaron a regresar, pero no como los recordábamos. No eran personas, sino sombras de lo que una vez habían sido. Se les veía caminando al borde de la aldea, entre los árboles, sus rostros pálidos y sus ojos vacíos. No hablaban, no respondían cuando se les llamaba, simplemente vagaban, como si estuvieran perdidos entre este mundo y el otro. Algunos aldeanos, desesperados por recuperar a sus seres queridos, intentaron seguirlos, adentrándose en la selva en busca de respuestas. Ninguno de ellos regresó. Yo sabía que la única manera de poner fin a esto era regresar a la ciudad. No quería hacerlo, pero no veía otra opción. Las desapariciones, los susurros, los sueños, todo estaba conectado a ese lugar. Y aunque me aterraba lo que podría encontrar allí, también sabía que era la única manera de detener lo que había comenzado. Hablé con los ancianos, les conté mi plan, pero ellos solo me miraron con ojos llenos de temor. No debes regresar, me dijeron. La ciudad te tomó una vez, y si vuelves, no te dejará ir otra vez. Pero no les hice caso. Sabía que si no lo hacía,
la maldición que habíamos desatado seguiría reclamando más vidas, y pronto no quedaría nadie para contar nuestra historia. Así que me adentré en la selva una vez más, solo esta vez. Caminé durante horas, tal vez días, siguiendo el mismo sendero que habíamos tomado Mee, Ranu y yo aquella fatídica mañana. La selva estaba más oscura que antes, más opresiva. Podía sentir su presencia a cada paso, como si estuviera esperando que llegara. Y, finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a la ciudad. La niebla cubría todo, espesa y blanca, envolviendo las ruinas como un manto. Las sombras se movían entre las piedras, figuras que reconocí de inmediato. Los desaparecidos estaban allí, caminando entre las estructuras de piedra, atrapados en un ciclo eterno de desesperación. Y en el centro de todo, el altar, el mismo lugar donde habíamos encontrado la pieza de oro que había devorado a Mee. Pero esta vez no había oro. Solo un vacío, un pozo oscuro que parecía extenderse hacia las entrañas de la tierra. Me acerqué al altar, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sabía que este era el lugar donde todo había comenzado, y si quería detenerlo, tenía que enfrentar lo que fuera que habitaba en ese lugar. De repente, los susurros se volvieron ensordecedores, miles de voces que llenaban el aire, rodeándome, apretándome. Y entonces lo vi. Una figura, alta y oscura, emergiendo del pozo, una entidad que no era ni hombre ni bestia, sino algo mucho más antiguo y aterrador. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, al igual que Mee, al igual que Ranu, al igual que todos los que habían desaparecido antes que yo. La figura se acercó, sus ojos vacíos brillaban en la oscuridad, y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. La ciudad me había reclamado, y esta vez no me dejaría ir. Mi nombre es Amaña, y soy la madre de Tuma. Aunque ya han pasado muchos años desde que mi hijo se perdió en esa maldita selva, el dolor sigue fresco en mi corazón como si hubiera ocurrido ayer. Las madres de nuestra aldea saben lo que es vivir con miedo. Miedo de que la selva, que nos da la vida, también nos la arrebate. La selva tiene su propio ritmo, su propia hambre y nosotros no somos más que pequeños seres intentando sobrevivir en sus entrañas. Y como madre, siempre temí por mis hijos, pero nunca imaginé que la tragedia que golpeó a nuestra familia sería tan terrible, tan desgarradora. Pero no fue solo la selva la que me arrebató a Tuma. No, fue algo mucho peor. Siempre supe que mi hijo tenía el espíritu inquieto. Tuma no era como los otros jóvenes. Mientras muchos de los niños de nuestra aldea aceptaban las historias de los ancianos con reverencia y temor, él siempre las miraba con escepticismo, como si fueran simples cuentos. Creía que esas historias eran solo formas de mantener a los jóvenes bajo control, y a medida que crecía, su deseo de desafiar esos límites se hizo más fuerte. Yo intentaba advertirle, intentaba hablarle de la importancia de respetar la selva y los misterios que guarda, pero Tuma no me escuchaba. En el fondo, temía que su espíritu curioso y rebelde lo llevara a un destino del que no podría regresar. Una mañana, hace ya muchos años, Tuma salió temprano de la aldea con sus dos amigos más cercanos, Mee y Ranu. No me dijo a dónde iba, pero lo sabía. Lo vi en sus ojos la noche anterior, cuando me miró por última vez con esa chispa de desafío que siempre tuvo. Sabía que iban a la parte de la selva que siempre nos habían advertido que evitáramos. Sabía que iban a buscar la ciudad perdida. Durante toda la mañana, traté de mantenerme ocupada, intenté no pensar en lo que estaban haciendo, pero el miedo no me dejaba. A medida que el día avanzaba, una extraña sensación se apoderó de mí, una sensación de vacío en el pecho que no podía sacudirme. Era como si la selva misma me estuviera advirtiendo de lo que estaba por venir. Cuando el sol comenzó a bajar y Tuma no había regresado, mi miedo se convirtió en terror. Algo en mi interior me dijo que algo terrible había sucedido. Pasaron las horas y la noche cayó sobre la aldea. Ninguno de los tres había regresado. Yo sabía que los jóvenes cazadores a veces pasaban la noche en las selvas y se alejaban demasiado,
pero esta vez era diferente. Esta vez sentía que la selva los había atrapado. Durante días, la aldea estuvo sumida en una mezcla de silencio y susurros. Los ancianos decían que los chicos probablemente se habían perdido, que tal vez los encontrarían pronto, pero en sus ojos vi lo que no se atrevían a decir. Ellos sabían lo que yo sabía. Sabían que si Tuma y los otros habían cruzado el umbral hacia la ciudad perdida, no había esperanza de que regresaran. Pero no quería aceptarlo. No podía quedarme sentada, esperando que la selva me robara a mi hijo para siempre. Así que hice algo que ninguna madre debería tener que hacer. Me adentré en la selva en busca de mi hijo. Las mujeres de nuestra tribu rara vez se adentran solas en la selva, pero yo no tenía elección. Durante años, como madre, había aprendido a conocer cada sonido, cada cambio en el viento, cada susurro de la selva. Sentía que si alguien podía encontrar a Tuma, sería yo. Así que, al amanecer del cuarto día desde su desaparición, me armé con las pocas provisiones que pude llevar y comencé mi búsqueda. La selva era densa, más densa de lo que recordaba. Cada paso se sentía como una batalla contra las raíces y las ramas que parecían querer detenerme. Pero seguí adelante. Mi corazón latía con fuerza, pero la determinación de encontrar a mi hijo me daba fuerzas. A medida que avanzaba, sentía que la selva me vigilaba. No era la primera vez que me adentraba en ella, pero nunca había sentido algo tan opresivo, tan presente. Las hojas crujían bajo mis pies, pero el resto de la selva estaba en silencio. Ni pájaros, ni insectos, nada. Era como si toda la vida hubiera desaparecido de repente, dejándome sola con mis pensamientos. Mientras más me adentraba, más pesada se volvía la atmósfera. El aire estaba frío, algo que no debería ocurrir en el calor del Amazonas. Sentí que algo oscuro me rodeaba, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Después de lo que parecieron horas de caminar, comencé a ver señales. Huellas débiles en el suelo, ramas rotas, indicios de que alguien había pasado por allí recientemente. Mi corazón se aceleró. Estaba cerca. Pero cuanto más seguía esas huellas, más extrañas se volvían. Ya no parecían humanas sino algo distorsionado, algo que no encajaba con lo que conocía. Y entonces, entre los árboles, vi algo que me heló la sangre. Una figura. Al principio pensé que era Tuma, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no era él. Era Me, o al menos, lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba distorsionado, ennegrecido, como si hubiera sido devorado por algo desde dentro. Su rostro estaba vacío, sus ojos no tenían vida. No podía ser él, y sin embargo, allí estaba, de pie, mirándome. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Me se giró lentamente y comenzó a caminar hacia la profundidad de la selva, como si me estuviera invitando a seguirlo. Mi instinto me decía que debía huir, pero no podía. Algo más fuerte que yo me obligaba a seguirlo. Sentía que, de alguna manera, me estaba llevando hacia Tuma. Seguía la figura por lo que parecieron horas y entonces llegamos a un claro. Y allí estaba, la ciudad perdida. Las historias de los ancianos no eran solo cuentos. La ciudad era real y era peor de lo que jamás había imaginado. Las estructuras de piedra estaban cubiertas de musgo y enredaderas, pero aún se mantenían erguidas, imponentes, como testigos silenciosos de algo terrible. En el centro del claro, un altar de piedra se alzaba sobre todo lo demás. Y allí, junto a ese altar, vi a Tuma. Corrí hacia él, pero algo me detuvo. No era mi hijo, no del todo. Su cuerpo estaba allí, pero su alma ya no pertenecía a este mundo. Sus ojos estaban vacíos, como los de Me. Intenté hablarle, llamarlo, pero no respondió. Simplemente se quedó allí, de pie, mirando el altar, como si estuviera atrapado en algún tipo de trance del que no podía escapar. Y entonces lo comprendí. La ciudad había reclamado a mi hijo. Algo en ese lugar había robado su alma, su esencia,
y lo había convertido en un prisionero eterno de esa maldición. Caí de rodillas, incapaz de soportar lo que estaba viendo. Mi hijo, mi querido Tuma, había sido devorado por esa maldita ciudad. Pero no podía dejarlo allí, no podía abandonar a mi hijo a ese destino. Así que, con todo el coraje que pude reunir, me acerqué al altar. Sabía que no había forma de salvarlo, pero al menos, si podía traer su cuerpo de vuelta a la aldea, podría darle un entierro adecuado. Mientras extendía la mano para tocarlo, algo me detuvo. Sentí una presencia, algo que me observaba desde las sombras. No era Tuma, no era Me. Era algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando durante siglos, observando, devorando a aquellos que se atrevían a entrar en su dominio. El aire se volvió helado y los susurros comenzaron a llenar el claro. No eran voces humanas, sino algo más, algo que no podía comprender. Retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sabía que si me quedaba un segundo más, la ciudad me reclamaría a mí también. Así que, con lágrimas en los ojos y el alma destrozada, corrí. Corrí sin mirar atrás, dejando a mi hijo, mi Tuma, en manos de esa maldición. Regresé a la aldea, pero ya no era la misma. La madre que había salido en busca de su hijo había muerto en esa ciudad, junto a él. Lo que volvió fue una sombra de lo que una vez fui. Nadie me preguntó qué había sucedido. Los ancianos sabían. Sabían que la ciudad había tomado lo que había buscado. Desde ese día, vivo con la carga de haber dejado a mi hijo atrapado en ese lugar maldito. Y cada noche, en mis sueños, lo veo, caminando entre las sombras, llamándome, pidiéndome que regrese. Pero sé que no puedo. Sé que si vuelvo, la ciudad no me dejará ir.